Nos habíamos quedado previos a hablar sobre el ciclo biológico de la entamoeba histolítica, pero antes habíamos hablado del complejo entamoeba y en algunas semejanzas morfológicas entre algunos parásitos, ¿no? Como eran la entamoeba histolítica y la dispar. Incluso había mencionado la Harmani, pero como que falta un poco de consistencia. Voy a volverlo a hacer rápidamente, ¿ok? Hay unas características muy diferenciables entre ellas para tenerlas muy clara esta información, ¿ok? Hablemos del complejo entamoeba. El complejo entamoeba comprende tres parásitos que pueden ser bastante confundibles a la hora del diagnóstico. Por eso, al momento de hacer un diagnóstico por coproparasitología, hay que tener bastante destreza en el laboratorio para poder diferenciar entre las tres. Y esos tres parásitos son la entamoeba histolítica, en primer lugar, que va a ser la única patógena. De hecho, que encontrarla esta sería el objetivo, ¿no? Para poder dar con un diagnóstico de los síntomas que están causando y toda la clínica, ¿no? El siguiente es la entamoeba dispar. Y el tercero es la entamoeba Moshkovsky, si no me equivoco, porque es un nombre medio ruso. Está bien, Moshkovsky. Okay. Estas tres comparten la característica de ser bastante parecidos morfológicamente y comprenden al complejo, aquí está el nombre, a ver, el complejo entamoeba, está bien, el complejo entamoeba. Ahora, de esto vamos a hablar lo siguiente. Esta es la patógena, ¿no? Esta es no patógena, esta es no patógena. Las dos primeras, tanto la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, particularmente son bastante similares morfológicamente, ¿ok? ¿Qué más? La entamoeba Moshkovsky va a presentar una sintomatología todavía bastante, digamos, nueva, ¿no? Así es lo que estaba leyendo. Y ahora, ¿qué pasa entre la entamoeba histolítica y la entamoeba de Hartmanni, como lo había mencionado? Resulta que también se parecen, pero la Hartmanni no entra a nuestro complejo entamoeba. La Hartmanni únicamente va a ser similar a la histolítica, pero con dos características diferenciales. Uno, va a ser igualita, está bien, pero la característica que lo va a diferenciar es que es más pequeña la Hartmanni. Entonces vamos a ponerla acá, que es pequeña. Ya, entonces así espero que haya quedado un poco más claro, porque lo que expliqué anteriormente, un poquito me enredé, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar del ciclo biológico de la entamoeba histolítica. El ciclo biológico va a comprender desde el estadio infectante hasta el desarrollo de síntomas, hasta la salida del parásito para un nuevo ciclo. ¿Ok? Vamos a verlo. Recordemos cuál era el periodo o el estadio infeccioso de la entamoeba histolítica. Era el periodo quístico, no era el trofozoito, era el quístico. No es un periodo pues, también de resistencia, el estadio que es más resistente, ¿no? Entonces, comencemos hablando de la transmisión, ya para ir en orden. La transmisión va a ser fecal-oral, lo que significa que va a pasar por el sistema digestivo, ¿okay? Y va a salir por las heces y nuevamente va a hacer el ciclo. Entonces, una persona se infecta por entamoeba histolítica por alimentos mal cocinados. ¿Qué más? Aguas hervidas, ¿no? Esto es sobre todo muy característico, las aguas, porque pues, hemos visto también el caso de las amebas con cerebros, último vamos a hablar de eso, y se da bastante con exposición a aguas pues contaminadas. Entonces, teniendo claro que la transmisión va a ser fecal-oral y el estadio infectante va a ser el quiste, vamos a pasar por el primer punto, ¿okay? El primer punto va a ser lo siguiente. El quiste es nuestra fase infectante, nuestro estadio infectante. El quiste ingresa al organismo. ¿Okay? Acá tenemos un gráfico
tracto digestivo, el sistema digestivo. Sumamente sencillo, la verdad. ¿Ya? Listo. El quiste es nuestro, reitero nuevamente, ¿no? Estadio infectante. Espero que así no nos olvidemos, ¿no? Estadio infectante. Entonces, el estadio infectante como quiste ingresa hacia nuestro sistema digestivo. Pasa por la boca, por el esófago, llega al estómago, como está con su forma quística, pared de quitina, resistencia a jugos gástricos. Sin problema alguno pasa el estómago, llega al duodeno. En el duodeno también tiene bastante resistencia y continúa con todo lo que resta del intestino delgado hasta llegar a ¿dónde? A la válvula iliocecal. Llegamos acá y entonces tenemos el contacto con el intestino grueso. Desde ahora lo menciono, esta ameba, a diferencia de la diarrea, porque a veces también produce sintomatología similar, infecta o hace su estadio de infección hacia el intestino grueso, el colon. Entonces llegamos acá. Estamos en el colon ascendente, es parte del ciego. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto vamos a tener el desenquistamiento. Vamos a poner acá. 2. Vamos a ponerlo con negro. 2. Desenquistamiento. Entonces, de quiste pasa a trofozoito. Y el trofozoito, como mencionamos, que era bastante lábil al medio ambiente y está en un lugar donde puede adherirse al epitelio de la mucosa y ya puede hacer su sintomatología. Entonces aquí liberamos al trifozoito mediante un desenquistamiento intestinal. ¿Cómo se hace el desenquistamiento? Vamos a jalar una parte acá. Aquí tenemos un quiste. El quiste. Ya. Ahí tenemos un quiste. El quiste resulta que para que suelte al... A ver, este será nuestro propósito. Para que haga el desenquistamiento, ocurre un proceso que se llama eclosión. Eclosión, vamos a escribirlo acá. Eclosión. Eclosión del quiste y nosotros tenemos la formación de los trofozoitos. Ahora, esta eclosión también se le denomina como liberación de amébulas metaquísticas. No lo voy a escribir, que es largo, pero la eclosión también se le denomina como liberación de amébulas metaquísticas. Entonces, están liberándose los trofozoitos de un quiste. Y ahora, este trofozoito tiene la facultad de proliferar en la luz intestinal y también tiene la facultad de adherirse hacia el epitelio, la mucosa intestinal. Tiene esas dos facultades. Entonces, vamos a hablar de la siguiente fase. Estamos en la fase 2. ¿Ya? Estamos en la fase 2. ¿Qué pasa? El trofozoito multiplica. ¿Multiplica en qué? En otros trofozoitos. ¿Ya? Multiplica en otros trofozoitos. O también multiplica en otros quistes. Ahora, los quistes que se forman acá son inmaduros en primera instancia y pasan a madurar. ¿Cómo sabemos que es inmaduro? Solamente tiene un núcleo. Luego pasa y tiene 2 núcleos, hasta que finalmente tiene los 4 núcleos que dicen que el quiste ya es maduro y puede salir. A ver, puede salir, aquí estamos. Puede salir para que infecte a una nueva persona. ¿Y cómo sale? Sale mediante las heces, liberado por heces. Entonces, contamina nuevos alimentos, lo ingiere otra persona sana y desarrolla la enfermedad. Pero vamos aquí, en este punto, donde la proliferación por fisión binaria, como estaba mencionando, la reproducción asexual es por fisión binaria, produce nuevos trofozoitos. Entonces, el parásito empieza a proliferar dentro de la luz del colon. Entonces, prolifera. Vamos acá. Esto vamos a ponerlo como 3. Proliferación. ¿Ya? Entonces acá tenemos a los trofozoitos como proliferan bastantes. Algunos son quistes, se forman quistes que empiezan a madurar. Otros trofozoitos. ¿Qué pasa? Esos trofozoitos proliferan en la luz intestinal. Cuando proliferan en la luz intestinal estamos en un periodo cíclico no patogénico, todavía no está desarrollando la afección al intestino, solamente están multiplicándose dentro. Cuando los trofozoitos atraviesan o van hacia la mucosa intestinal y producen úlceras en forma de botón incluso,
Cuando hacen eso, estamos en el ciclo patogénico. Es muy importante diferenciar estos dos puntos, ¿no? A ver, vamos a poner acá una flecha. Vamos a escribir ciclo no patogénico. Que comprende la proliferación de trofozoitos en luz intestinal. Y luego tenemos, aquí vamos a graficar a un trofozoito como que está invadiendo al epitelio. Ya, acá hay uno que está invadiendo el epitelio, la mucosa. Este viene a ser el ciclo patogénico. Y ya empezamos a ver la gran predisponibilidad de que se desarrolle una amebiasis invasoria, haciendo una amebiasis extraintestinal, llegando hacia otros órganos del cuerpo. Principalmente, el primer órgano afectado va a ser el hígado, y luego pulmón, piel y órganos contiguos que tengan contacto con zonas afectadas por la ameba. Esa es la definición, ¿ya? Entonces, el ciclo patogénico, vamos a mencionar aquí, que va a ser en la mucosa del intestino grueso. Invasión en la mucosa intestinal. Ahora, esto puede dar lugar a lo que ya mencioné, que era la amebiasis invasoria. Y ahora, la amebiasis invasoria, ojalá se note. La amebiasis invasoria, no se nota. Bueno, lo que mencionaba, la amebiasis invasoria, en primer lugar, va a afectar al hígado. Va a ser el primer lugar donde se va a ir la ameba y va a producir absceso. ¿Ok? Al lugar donde vaya la ameba, produce absceso. Puede irse a cualquier lugar. Y donde va a producir, otra vez repito, absceso. Entonces, de esa manera es como se da todo el ciclo, ¿no? Ahora es muy importante mencionar lo siguiente. ¿Qué partes del colon van a ser principalmente lugares de hábitat para este parásito? Aquí vamos a mencionar, ¿ok? Claro, hay partes del colon. Vamos a tener al ciego, que va a ser pues la primera porción donde desemboca después del intestino delgado. Luego vamos a tener al sigmoide y recto, ¿sí? Sigmoide y recto. Entonces todo eso viene a ser nuestro ciclo biológico del trofozoito. Vamos a pasar con la siguiente.